Hola compas, espero todos estén muy bien. El día de hoy las hermosísimas Luisa María Cárdenas y Estefanía Parra, el compañero John Martínez y quien les habla Henry Villegas, les vamos a presentar nuestro avance del trabajo final. Los invitamos a que se lo disfruten y si tienen alguna duda la dejen abajo en la caja de comentarios. No se olviden de compartir y suscribirse para más contenido como este. Fenómeno. Teniendo en cuenta que la Universidad del Valle ofrece algunas actividades extracurriculares para completar la formación integral del ser, entre estas podemos encontrar la práctica de danzas folclóricas colombianas. Esta en particular es de nuestro interés ya que queremos entender el impacto que tiene el rescatar la identidad y tradición cultural en la vida académica de los estudiantes, por lo que el fenómeno de nuestra investigación gira en torno al impacto o influencia de las danzas en el estudiante, particularmente en el desarrollo académico. Nuestros propósitos se basan en la importancia de integrar y reconocer la danza folclórica colombiana para los procesos académicos de la Universidad del Valle, a través de una entrevista donde los propósitos son: el primero es identificar su sentir con respecto a la aceptación de las danzas en los individuos de sus correspondientes círculos sociales y la repercusión que ello tiene en sus vidas académicas. Y dos, reconocer su perspectiva sobre el rol que juega la identidad cultural que otorga la danza en sus vidas. Bueno compas, ahora les vamos a hablar de las preguntas para la entrevista. Buscando que la entrevista sea versátil y que el entrevistado no se sienta cansado, se van a formular 3 tipos de preguntas. Primero, las preguntas en las que el entrevistado tiene que señalar en una escala, por ejemplo del 1 al 10, para valorar su nivel de empatía con las opciones que le vamos a ofrecer. Segundo, las preguntas de selección múltiple, donde el entrevistado tenga sí o sí que enfrentarse a las alternativas inevitables que le vamos a dar. Y en la mayoría de casos, 3, preguntas abiertas, que pretenden que el entrevistado deje salir a flote los sentimientos y pensamientos que de una u otra forma se nos escapan con los otros tipos de preguntas. La intención es acotar estas últimas para que las respuestas dadas se encarrilen a los propósitos planteados y así evitar divagaciones innecesarias por parte del entrevistado. La idea es que vamos a entrevistar a un profesor de danza de la Universidad del Valle, a uno de sus monitores y finalmente a uno de sus estudiantes. Esos 3 cúmulos de preguntas están clasificados a su vez en lo que nosotros mismos denominamos como A. Preguntas de tipo canal, cuyo propósito es permitir un acercamiento fático entre el entrevistador y su entrevistado, es decir, que el entrevistado se sienta bien, que se sienta en confianza y que hable tranquilamente. B. Preguntas de tipo telar, cuya característica es generar respuestas en temas aledaños al tema principal. La idea es que estas respuestas se puedan utilizar para relacionar, argumentar, comparar o entender hechos o respuestas. Y finalmente, C. Las preguntas de tipo intención, cuyo propósito es generar respuestas que se relacionen estrechamente con los aspectos que se pretenden analizar. Cabe hacer 3 aclaraciones. La primera, intencionalmente, algunas de las preguntas presentan similitud. Hablo de las preguntas hechas al profesor, al monitor y al estudiante. La idea es poder comparar las diversas respuestas entre el profesor, el monitor y su estudiante, valga la redundancia, hallando posibles puntos de vista en común o contradicciones. Segunda aclaración. Dado que en cualquier momento el entrevistado nos abre un gran camino que de pronto no se nos había ocurrido a la hora de hacerle las preguntas, estas mismas o las preguntas que vamos a presentar a continuación no serán únicas, sino que cabe la posibilidad de que en medio de la entrevista se vayan gestando otras preguntas. Y la tercera aclaración es más hilada con la redacción de las preguntas. El uso de los paréntesis es aclaratorio. En tal caso de que los paréntesis estén dentro de las preguntas, es decir, dentro de los signos de interrogación, se le hará la respectiva aclaración al entrevistado. Pero dado el caso de que el paréntesis esté por fuera de los signos de interrogación, es decir, por fuera de la pregunta, este solo va a ser un comentario aclaratorio para el entrevistador. Mientras que, a su vez, el uso de los corchetes es solamente para designar que vamos a hacer referencia a alguna de las respuestas que el entrevistado nos dio
o nos dará más adelante. No siendo más, las preguntas son las siguientes. Preguntas para el profesor. Primero, preguntas tipo canal. De acuerdo con la emergencia sanitaria COVID-19 por la que estamos atravesando, ¿cómo se siente el día de hoy? ¿Le ha afectado emocionalmente este tiempo en el que no ha podido dar sus clases de danza presencialmente? ¿Ha generado alguna estrategia para continuar con el proceso a distancia? ¿Cuál? Generalmente, en estos procesos se forman lazos de confianza entre maestro y alumno. ¿Ha estado en contacto para saber si se encuentran bien? Segundo, preguntas tipo telar. ¿Qué estudios técnicos, tecnológicos y/o universitarios tiene? ¿Desde hace cuánto tiempo es profesor de danzas folclóricas? En ese entonces, respuesta a la pregunta 2.2, ¿dónde empezó a dar las clases de baile? Dado el caso de que la respuesta a la pregunta 2.3 sea un lugar distinto a la Universidad del Valle, ¿cómo fue el proceso de pasar de respuesta a la pregunta 2.3 a enseñar en Univalle? Cuando empezó como profesor de baile en la Universidad del Valle, ¿tenía otras actividades dentro de la universidad? ¿Cuál? De 1 al 10, y desde su experiencia dentro y fuera de la universidad, ¿qué tan alta cree que es la exigencia académica? ¿Cree que desde su experiencia que ese nivel de exigencia, respuesta a la pregunta 2.6, debería de subir, sostenerse o bajar? En caso en que la respuesta 2.6 sea 1 o 10, se omitirá la posibilidad de bajar o subir respectivamente. ¿Qué porcentaje aproximadamente de sus estudiantes está vinculado a la Universidad del Valle? Tercero, preguntas tipo intención. En ese entonces, respuesta a la pregunta 2.2, ¿qué opinaban sus familiares y amigos de su trabajo como profesor de baile? ¿Cree que a sus estudiantes les afecta de alguna manera el asistir a las clases de baile como actividad extracurricular? ¿De cuál? De 1 al 4, ¿qué tanto considera que ha aportado a la comunidad universitaria? ¿Por qué? Se utiliza un número par para evitar que exista un número neutro. ¿Cree que el reconocimiento que le ha dado su labor como docente de danza, ya sea económica, política, social y culturalmente hablando, ha estado a la altura de dicho aporte? ¿Con qué ojos cree que una sociedad mira a un profesor de danza? ¿Con qué ojos cree que lo miran a usted? ¿Con qué ojos cree o ha visto que miran a sus estudiantes por el hecho de que practican danzas folclóricas como actividad extracurricular en la Universidad del Valle? ¿Se quejan sus estudiantes de que el baile interfiere con sus actividades académicas? Como lo decía mi compañero anteriormente en la introducción a las preguntas, algunas de estas son planteadas con cierta similitud. Esto es con el fin de poder comparar las diversas respuestas, hallar los puntos en común y contradictorios. Por tanto, en lo siguiente únicamente presentaremos las preguntas que varían totalmente respecto a las preguntas hechas al profesor. Frente a las preguntas para el monitor, tenemos únicamente una pregunta distinta y esta es tipo telar. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia del rol que tienes con el profesor? Frente a las preguntas para el estudiante, tenemos dos preguntas distintas tipo telar. Una es, ¿desde hace cuánto está asistiendo a clases de danzas folclóricas? Y la segunda es, ¿qué lo incentivó a realizar una actividad extracurricular y qué lo motivó a decantarse por danzas folclóricas? Tenemos 4 preguntas distintas tipo intención. La primera es, ¿qué crees que es lo mejor de pertenecer a la agrupación de baile? La segunda es, ¿qué desventajas o cosas negativas has sentido desde que perteneces a la agrupación de baile? Y la tercera es, poniendo estas cosas, es decir, la respuesta 1 y la respuesta 2, en una balanza, del 1 al 10, ¿cómo puntuarías o calificarías el cómo se siente dentro de la agrupación? La cuarta pregunta es,
¿Alguna vez has sentido que esta actividad no te permite llevar una vida académica ideal? ¿Por qué? Siguiente a esto, dejaremos ver nuestra intención general de análisis y el papel de nuestras preguntas propuestas. En las preguntas tipo canal, lo que se pretende es generar un acercamiento con el entrevistado, haciendo que éste hable tranquilamente, que se sienta bien y que entre en confianza. Son preguntas casuales, cuya respuesta será fácil. La intencionalidad de las preguntas de la 2.1 a la 2.4, en tipo telar, son preguntas histórico-contextuales, cuya respuesta nos brinda información personal del entrevistado. Información que está relacionada con la actividad en la que se desarrolla, pero en tiempo pasado. Y la intención es poder confrontar, tejer o entender algunos pilares fundamentales en los cuales se sostendrá nuestro entendimiento de las respuestas de las preguntas de intención. Las preguntas de la 2.5 a la 2.8 tienen la misma intención. Su diferencia es que estas ya no son histórico-contextuales, sino que son de perspectiva, donde lo que podremos entender es cuál es la postura desde la cual el entrevistado juzga dichos contextos. Por otro lado, la pregunta intencional 3.1 intenta abordar un elemento que nos permite contrastar la diferencia de perspectivas en dos líneas de tiempo diferentes. Por otro lado, las preguntas 3.2, 3.6 y 3.7 buscan revelar las perspectivas y sentimientos de su labor en torno a sus estudiantes, mientras que las 3.3, 3.4 y 3.5 son las perspectivas propias en torno a su labor. Las preguntas están dadas porque estas perspectivas están ligadas a revelar los sentimientos que el entrevistado tiene sobre el efecto de la danza en la vida académica y su círculo social más cercano. Marco teórico. Para darle significado al acto comunicativo, la lingüista francesa Marina Yagüello lo dota de lo que ella misma denomina funciones. Al locutor le asocia la función expresiva o emotiva, que se caracteriza por hacer uso de las intersecciones onomatopeyas y formas exclamativas. Al locutor le asocia la función incitativa, que se caracteriza por tener relación directa con estos enunciados performativos de los que hemos hablado en clase, es decir, que cobra sentido en la acción ejercida por el locutor sobre el interlocutor. Al referente le asocia la función referencial, que se caracteriza obviamente por contener el valor puramente utilitario. Es justamente almacenar y tratar la información de la forma más pura. Al contacto le asocia la función fática, que se caracteriza por asegurar el mantenimiento del contacto entre los locutores y el buen funcionamiento del canal de comunicación. Al código le asocia la función metalingüística, que se caracteriza por usar el lenguaje para explicarse a sí mismo, es decir, explicar el código de la lengua. Y finalmente, al mensaje le asocia la función poética, que se caracteriza por contener esas relaciones de odio y placer del lenguaje, la creatividad y el juego sobre el sentido y el sonido. La idea es usar este como marco teórico principal, buscando analizar las respuestas dadas en la entrevista con los ojos de Marina Yagüello, entendiendo que el lenguaje es mucho más que información, buscando percibir qué es lo que los entrevistados dicen pero no dicen, es decir, que dicen de forma no verbal, intentando clasificar cuando quieren mostrarnos con su comunicación paraverbal y extraverbal lo que sienten desde sus experiencias.